¿Qué tal, queridos amigos? Vaya si la sociedad estadounidense está dividida, quizá como no lo había estado desde la famosa guerra de secesión, la guerra civil, en donde dos bandos, el sur y el norte, se disputaban el derecho a tener o no esclavos. Afortunadamente la abolición de la esclavitud llegó primero que la guerra civil y todo lo demás fue pues la soberbia de los grandes hacendados sureños por mantener a sus esclavos. Finalmente se impuso Abraham Lincoln y salió bien. Pero ahora es Trump, un tipo repulsivo, a mí me parece repulsivo, porque soy mexicano y porque también me he sentido ofendido con todas las majaderías, ofensas, injurias y señalamientos de este patán. El único mexicano que creo que está a favor de Trump es el que está en Palacio Nacional, porque a él le llamó el hombre maravilloso. Pero bueno, vamos a Georgia. Era clave la elección de ayer y ante todo el ruido que se había generado, los candidatos demócratas en apariencia acabaron por imponerse ya cerca de la medianoche. El reverendo Volcker logró pues tener una ventaja un poquito más de un punto porcentual y con eso ya se le da el triunfo definitivo. Pero el otro escaño está todavía en disputa, porque allí el otro demócrata, Oxford, apenas tiene 4 décimas de puntos porcentuales sobre su rival republicano, que tiene ahora el escaño. Faltan todavía 2% para definir la contienda, 2% de votos contables. Esto significa que el escaño que queda, que puede ser el que determine quién va a mandar en el Senado, está en este momento todavía al aire y creo que en el transcurso del día habrá al fin de definirse este famoso 2%. Siempre queda un pendientito en este tipo de elecciones cerradas, como que no se atreven a dar el resultado, como que no se atreven a cerrar. Siempre hay votaciones que se rezagan por extrañas maniobras de personajes que pues a lo mejor no tenían nada que hacer en el conteo, pero que se intrometen como lo ha querido pretender el señor Donald Trump, que estuvo pendientísimo de las elecciones en Georgia y que quería incluso revertir las presidenciales para obtener 17,000 votos del bombín del mago y con esto ganarle Georgia al señor Joe Biden. Pero lo más grave de esto es que el día de hoy se va a reunir el Congreso. El señor Trump ya convocó a una manifestación a su favor, como lo hubiese hecho un líder de la oposición o lo hubiera hecho un vándalo que quiere a como dé lugar ganar la presidencia de los Estados Unidos, aunque no la haya obtenido con votos. Y además, para colmo de males, resulta que ya se descubrió que el señor Trump quería nada menos, no solamente imponer la ley marcial, sino darse un golpe de Estado a su favor, convocando al vicepresidente Pence a que el día de hoy en el Congreso sencillamente no contara los votos que tiene que contarlos él delante del Congreso, del colegio electoral que dan la victoria a Biden y que anulara las elecciones y que anule las elecciones. Esto no puede pasar, sería absolutamente ridículo y mucho menos con lo que acaba de pasar en Georgia,
en que apretadamente, pero los demócratas se fueron arriba. Es muy interesante lo que está pasando en los Estados Unidos, porque se está llegando a extremos que de ninguna manera califican y aprueban la democracia norteamericana, que era una de las grandes presunciones de los norteamericanos ante el mundo, que ellos sí eran demócratas frente a los fraudes electorales que se cometían en casi todas las naciones del orbe, pero no en los Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que la democracia en los Estados Unidos está hecha trizas gracias a la intervención de ese patán llamado Donald Trump. Patán, hay que decirlo con todas sus letras, un hombre que no reconoce su derrota, que está llevando a su país al precipicio, que está queriéndole entregar a Biden un país no solamente dividido, sino enfrentado en una preguerra civil que no sé hacia dónde pueda dirigirse. ¿Qué van a hacer los manifestantes en Washington frente al Capitolio? Arrebatar los votos que ya dieron cada uno de los estados de la Unión Americana y que favorecen a Joe Biden en una proporción importante, 306 contra 232. O sea, hay una diferencia muy importante en los votos electorales. Así es la democracia en los Estados Unidos. Porque si nos fuéramos a los votos universales, es decir, al total, tendríamos que aceptar que Biden también ganó 75 millones a su favor contra 71 millones que obtuvo el señor Trump. Yo no sé, de veras, no puedo entender que haya 71 millones de estadounidenses xenófobos, de 71 millones de estadounidenses que aprueben la gestión de un personaje que parecía perro rabioso, que quería morder a todos, que no podía tolerar opiniones en contrario, que expulsó a varios miembros de su gabinete que se opusieron a sus políticas, que riñó con los periodistas hasta el cansancio, que los sobajó, los ofendió, los sacó incluso de algunas conferencias a los que hacían alguna disonancia dentro de su mundo perfecto, el mundo perfecto de un magnate multimillonario que se metió a política creyendo que podía unir el poder político con el poder económico. Y lo logró durante 4 años. Y esto es lo que atrae a las masas, pero sobre todo un nacionalismo exacerbado que tiende a guerrear con todo lo que no sea estadounidense, en un acto de soberbia inaudita en la historia de nuestro mundo. Y a ese señor fue a reverenciar Andrés Manuel López Obrador en la actitud, digámoslo claramente, más sumisa que ha adoptado un presidente mexicano en ejercicio frente a la gran potencia estadounidense. Fue a Washington a intercambiar elogios y a decir que le agradecía su respeto a nuestra soberanía, el hombre que estaba construyendo el muro de la ignominia, al hombre que le llamó a los mexicanos criminales, narcotraficantes, delincuentes, generalizando. Luego ya tendría que salir un empresario, Carlos Slim, para decirle, cuando todavía era candidato el señor Trump, que no olvidara que él, Carlos Slim, era jefe de Trump en varias empresas y que Slim era mexicano y que no tenía por qué insultarlo. Y ahí empezó entonces el señor a reaccionar un poquito, pero fue breve, porque siguió y siguió y siguió ofendiendo a los migrantes mexicanos, a los migrantes que llegaban a México también y que querían pasar a los Estados Unidos, los reprimió, evitó así que su país tuviera necesidad de contar con los migrantes que huyen como consecuencia, entre otras cosas, del aislamiento y sobre todo de la falta de auxilio que han tenido sus naciones por parte de los Estados Unidos,
que han querido acaparar todo lo productivo de esos pueblos. Así han estado las cosas y hay todavía personas que salen a defender a Trump porque creen que así defienden a López Obrador aquí en México. Esto ya es el colmo, es el ridículo. Hoy, finalmente, el Congreso de los Estados Unidos va a avalar los votos del colegio electoral, que son irreversibles. Y entonces el señor Trump, con sus intentos golpistas, va a pasar a ser simplemente un criminal más. Y a ver cómo le toca. Pero desde luego, el final de la era Trump está muy próximo. 14 días. Y adiós, señor Trump. Que le vaya bonito allá en la prisión de Nueva York, en donde tiene usted demandas que contestar por fraudes multimillonarios. Eso es lo que no quería usted enfrentar y por eso ha llevado a su país a este grado de degradación frente a una democracia que hace agua por todas partes. Eso entrega usted al mundo, a la potencia mayor, hecha trizas políticamente. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.